¿Cómo están, queridos hermanos? Disculpen, sinceramente, por comunicar con este modo de clases. ¿Qué sucede? Bueno, el seminario ha planteado una serie de formaciones con un sacerdote venido del exterior a las cuales no podemos faltar. Y pido disculpas, sinceramente, por tener que recurrir a este video, porque la calidad de la imagen no sea lo suficientemente buena, tal vez el audio tampoco sea el mejor, tal vez haya incluso alguna bulla. Pero son cosas que a mí en este momento se me escapan de las manos. Pido disculpas de antemano. Es eso, disculparme principalmente por eso, tal vez los ruidos, pero es que de verdad, perdóname por todo esto, se me escapan de las manos. Bueno, hagamos un momento de oración, pausando todo esto. Deja en este momento, pausa el video, haz tu momento de reflexión, tu momento de oración, si estés con tu familia, si están reunidos. Sí, bueno, te pausa en este momento el video. Y pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, también te pedimos que siga bendiciendo a estas personas que están escuchando esta clase, que la historia de salvación sea personal, que entre en ellas ese momento de historia, ese momento de vida. Te lo pedimos, Señor, que hagan parte suya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta pequeña, no me gustaría decir qué clase, pero sí en este pequeño curso. Ok, hoy vamos a presentar, ahora sí, todo aquello que estamos viendo. Déjenme compartir pantalla con ustedes. Ok, bueno, vamos a ver un poquito la introducción, objetivo, todas estas cosas que queremos plantearnos. Perdón si voy un poquito rápido, es que tampoco quiero que sea tedioso. Si ya por sí no tener a la persona con quien hablar al frente es tedioso en video, imagínense si yo lo alargo, ¿no? Ok. En este material que se les hará llegar, tendremos el objetivo, todas estas cosas que vamos a ver, ¿sí? La metodología, algunos conceptos básicos antes de llegar a los primeros temas. Ok. Este curso tiene como objetivo adquirir una mentalidad bíblica mediante una visión panorámica del plano universal de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que su desarrollo en el tiempo y espacio, dándonos cuenta que la historia de salvación es nuestra propia historia. Y aquí que quiero hacer el meollo. Yo aquí no quiero que ustedes se hagan exetas, que hagan como el Padre todo y se vayan ahorita y a convertir a todos los mundos, a todos los evangélicos. No. Quiero que se centren, que la historia de salvación es también suya. Y esto es lo que le van a comunicar a otros después de este curso. Que ustedes y ellos pertenecen a una historia de salvación. Además, brindaremos conceptos bíblicos básicos. Esto se le da en un documento Word, porque normalmente en las páginas de PowerPoint que utilizaré más adelante, solamente habrán los títulos. O sea, trata de hacer un esquema básico. ¿Ok? ¿Cuál es el enfoque? Pues tenemos dos puntos. Pues el mensaje central de la Biblia es la historia de salvación, que es nuestra propia historia. Ese es el enfoque principal. Bueno, y aunque otro enfoque es que aunque en otros momentos podemos ver personajes, momentos o temas específicos de la Biblia, este curso presentará unas coordenadas del texto y contexto histórico y el proceso del cumplimiento de la promesa de salvación, o sea, en general, desde el momento de la creación hasta nuestros días. Vamos a utilizar una metodología, ¿sí? Esta metodología va a ser tres partes. Uno, el esquema de cada tema será muy sintético, porque se presentará otro material, el que ya le acabo de nombrar, con los conceptos básicos trabajados en dicho tema. Dos, procuraremos relatar la historia de salvación en tiempo presente, para no referirnos a hechos del pasado, sino meternos dentro de ellos. Y eso un poquito lo íbamos a adaptar con los personajes de la Biblia.
que le comenté a la otra semana, la semana pasada, sí, fue la semana pasada, que quisieran, ¿sí? Los que no han hecho, pues tienen chance, todavía no he corregido, ni voy a corregir esta semana la tarea, que es buscar un personaje de la Biblia, donde el cual ustedes se sientan identificados y el por qué. O sea, mira, yo me siento identificado con José. ¿Por qué? Porque soy un soñador. No, yo me siento identificado. Bueno, está hablando de José, el hijo de Jacob. Bueno, no, yo me siento identificado con Abraham porque dejé mi tierra para buscar otro futuro y mira, aquí estoy con mi familia. Sí, me van entendiendo. Bueno, y también tendríamos algunos vínculos pedagógicos que nos acompañan en todas las reflexiones. Al final veremos el vínculo más importante, una imagen que nos acompañará en cada momento, ¿sí? Además de la Sagrada Familia, esta imagen nos recordará cómo vamos caminando. Incluso voy a ver si se las adelanto. Permítanme un momento, voy a adelantarle la imagen. Ok, espero que puedan ver todo bien, si no, ya la verán cuando tengan el documento en mano. Les aviso, es mucho mejor que tengan el documento en mano. Como van a ver, esta es una rueda, ¿verdad? Pues esta rueda es la rueda de la historia de la salvación, donde el Señor quiere hacernos avanzar, el Espíritu Santo soplará en nuestra vida para poder avanzar en esta historia de salvación. Y aunque el demonio no lo quiera, así será. En esta historia presentaremos cada uno de los temas. Se verán imágenes de cómo avanzaremos. Entonces, quiero que tengan presente que cuando vean esto es que la historia está avanzando. Quédense con esa rueda grande que tendrán, esta imagen que ven aquí en el PowerPoint. Bueno, además de eso, pues tendremos una pequeña, la Biblia que siempre no está en nuestra mano y una cinta, un lazo que ya sea en físico o en el mismo PowerPoint, vemos cómo avanza la historia de salvación y cómo poco a poco estamos avanzando en la historia. ¿Sí? Bueno, continuamos. Si ven que hay mucho contenido, no se asusten. No voy a meterles todo, ni voy a hacer que se memoricen todo, ¿no? Ok. Esta es la síntesis conceptual y mapa panorámico. ¿Qué es esto? Esto es lo que vamos a abarcar en todo el curso. O cómo es la pedagogía que vamos a abarcar en todo el curso. Vamos a leer rápidamente. Quiero que cualquier pregunta o reflexión de esto tómenlo como una tarea si quieren, no es obligatoria, la escriban en el grupo. Yo estoy agregado al grupo de WhatsApp, así no me vean que escriban. Esto, quiero que agarren, la escriben, su reflexión, su pregunta. O sea, Kennedy, ¿por qué tenemos, si vamos a hablar de Cristo, la necesidad de Cristo, ¿por qué tiene que ser desde el Génesis? ¿Acaso Cristo estaba pensado en ese momento? O Kennedy, ¿por qué tuvo que pasar tanto el pueblo de Israel? Eso lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, en el principio, Dios creó todas las cosas. Incluso utiliza algo muy bonito cuando se refiere al ser humano. La hizo muy bien hechas, ¿sí? Todas las cosas están bien hechas. Pero el pecado del hombre trastornó el plan divino. Sin embargo, Dios hace una promesa de salvación. Para llevar a cabo el plan de Dios, elige a Abraham, Isaac y Jacob, que sean los pilares de un pueblo. Mira, aquí me equivoqué, puse un huevo, cero pueblo. Bueno, perdón, ahí va pueblo. Que sea el vehículo de dicha promesa. Dios promete hijos numerosos y una tierra para ellos. Sin embargo, dicha promesa corre peligro y el pueblo se refugia en Egipto a la sombra de José, el soñador. En marcha hacia Cristo. Pero la rueda de la historia da vueltas. Esta historia que vamos viendo, esta rueda que ya les enseñé, y el pueblo comienza a ser oprimido por los faraones. El pueblo suplica a Dios después de un largo silencio. Dios se acuerda su promesa, echa hacia sus amigos en una cita y suscita a Moisés como liberador, como libertador. Aquí, perdón, hay muchos errores. Lo que pasa es que esta computadora no es muy buena. Suscita, lo voy a pegar, perdón, como libertador. Ok, de su pueblo. Que lo saca de Egipto.
Los conduce por 40 años por el desierto, donde celebra una alianza con ellos. Junto a Josué, se encarga de conquistar Canaán y el pueblo se instala en la tierra que emana leche y miel. Si Dios quiere, la Virgen Santísima, ya cuando le pase este documento, está corregido todos los errores ortográficos. Ok. Surge el vaivén de fidelidad e infidelidad en la etapa de los jueces, con la frecuencia de invasiones de los pueblos vecinos hasta dar paso a la monarquía que unifica las tribus. Saúl cambió muy rápidamente su corazón, veremos, y se apartó de Dios. A David, pecador perdonado, se le promete que un hijo suyo se sentará eternamente en el trono de Israel. Ahí nace el mesianismo, nace la promesa de ese Cristo. Salomón construye el templo, pero sus manos se erosionan en la unidad nacional. A su muerte se divide el pueblo políticamente y provoca el cisma religioso. Y después veremos que se divide norte, Israel del sur, la caída y muchas cosas más. El reino del norte, Samaria, cae en manos de Asiria y sus habitantes son deportados a Nínive. El reino del sur, Judá, es tomado por Nabucodonosor y sus habitantes son deportados a Babilonia. Cuando Ciro, el persa, controla la región, los deportados pueden volver a su patria. Incluso veremos en ese momento que a Ciro se le reconoce como el ungido. Y es raro que Israel utilice este término con alguien fuera de ellos. Ciro es el ungido sin ser judío. Ojo con eso. A lo largo, Dios envía profetas que amonestan y consuelan al pueblo para que, para que el cobro de conciencia de su vocación y su misión al mismo tiempo que vislumbre el perfil del futuro Mesías y los tiempos mesiánicos. La infidelidad del pueblo se generaliza y entonces Dios reserva su resto fiel. Son los pobres de Yahvé, que con la fe de Abraham, más que con la sangre del patriarca, llevan adelante la esperanza del cumplimiento. La promesa, de manera especial, sobresale María de Nazaret, que es el eslabón que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. Hay dos personajes. Puse el más importante, que es María. Pero ya veremos también qué pasa con otros personajes. Igual, veremos también que Samuel viene siendo también un eslabón que conecta partes, ¿sí? Tercero, Cristo Jesús. No es muy largo. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envía al descendiente de la mujer del Génesis y la descendencia de Abraham, por el cual va a ser bendecida todas las naciones. El Hijo de David cumple las profecías. Por su muerte y resurrección culmina el plan de la salvación. Por Cristo, con él y en él. Jesús, glorificado, envía desde el cielo su Espíritu Santo, sus apóstoles, para continuar su misión en el tiempo y en el espacio. Nace la iglesia, que es un sacramento de salvación. Ya eso veremos cómo se come, sí, en su momento. Esta es la historia, esta es la etapa de la historia que nos ha tocado vivir a ti y a mí, vivirla nosotros. Mientras esperamos la manifestación de nuestro Dios, clamamos Maranatá, ven Señor Jesús, preparando el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Llevamos una terminología y unos conceptos básicos que debemos manejar un poco así, ¿no? Manejar estos conceptos, porque a pesar que no es algo exegético, tenemos que saber usar un lenguaje adecuado. La Biblia como libro inspirado. De esto hemos hablado, pues, la semana pasada, pero vemos que el Concilio Vaticano II abordó la inspiración de hacer Escritura. Ya lo había hecho el Concilio Vaticano I al declarar que la Biblia era un documento inspirado por Dios y Dios era su autor. Bueno, aquí vemos unas ideas, vemos que la acción de Dios es sobre el autor humano. La inspiración bíblica es una acción positiva de Dios sobre el autor humano. Los escritos sagrados fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir. Los libros bíblicos escritos bajo esta inspiración tienen a Dios como su autor. ¿Qué pasa?
Todos estos libros surgen por algo. Surgen porque en el Antiguo Testamento Israel tiene que marcar su historia. Ya hablamos la semana pasada que tiene que pasar de la tradición oral a la tradición escrita. Tiene que continuar. Y estos escritores hacen un recuento de la historia con distintos géneros, fábulas, crónicas, literatura épica, ¿sí? Que van poco a poco haciendo la Biblia. Todo esto está inspirado por Dios. Dos, la naturaleza sobrenatural. La acción de inspiración es sobrenatural, no es algo que viene así porque sí. Vemos ya después en el Nuevo Testamento cómo estos escritos transforman un mensaje en la Biblia, transforma ese pueblo al cual se les transmite. Las cartas de Pablo van dirigidas a un pueblo en específico que busca transformar su corazón y si no es sobrenatural, no puede hacerlo. Dios aporta luz a la mente del escritor y mueve la voluntad para escribir. Los autores humanos actúan bajo el influjo divino. Dios como autor. El Concilio Vaticano I declaró que los libros bíblicos escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor. La Iglesia considera los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento como santos y canónicos, entregados por Dios a la Iglesia. ¿Sí? El que quiera averiguar más de esto, pues le recomiendo dentro del Concilio Vaticano II leer la Dei Verbum. Vamos con otro término que debemos manejar, que es el canon bíblico. Según Manucci, en su obra bíblica, en su obra La Biblia como palabra de Dios, Introducción a la Sagrada Escritura, el libro que le dije que tenía en PDF, de igual forma ya veremos cómo se los hacemos llegar en PDF. Aquellos que puedan también lo pueden conseguir en físico. Es un libro muy bueno que da nociones básicas a la Sagrada Escritura, pero de una manera más teológica, más académica, pero no deja de ser pedagógico. Ok, el canon bíblico se refiere al conjunto de libros que la Iglesia considera oficialmente como base de su doctrina. ¿Cuántos son? Ujú. Ok, y sus costumbres. Y por el hecho de estar inspirados por Dios, estos libros, por su origen divino, constituyen la regla de fe y costumbres para los fieles. En otras palabras, el canon bíblico es la colección de escritos sagrados que la Iglesia reconoce como inspirados y autorizados por Dios para reformar parte de la Sagrada Escritura. Ok, ya vimos un poquito. Este canon seguía ciertas reglas, ciertas normas. Aquel que quiera saber un poquito más del canon bíblico, escribe, ¿sí? ¿Para Kennedy, qué es el canon bíblico? ¿Fue la misma manera de hacerlo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento? Yo puedo explicarlo un poquito. Tal vez si no, si como la semana que viene ya nos veremos en persona, pues al inicio de una presentación de diapositiva en la cual están estas preguntas que ustedes me hacen, ya respondidas. Tocaremos ese tema si quieren, o si no nos acontece mucho el tema, yo responderé por el grupo, ¿sí? Ok. División en el Antiguo Testamento. Esta división es obviamente muy importante. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento está dividido principalmente en tres, ¿sí? Que es Pentateuco, libros históricos y otros escritos. Entre otros escritos entran los profetas, los salmos y eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito esta división. Habla también de los profetas. ¿No? Porque estoy yendo un poquito por encima de lo que quería hablar, porque quiero que conozcan. No solamente esto es para llevarlo a la historia de la salvación, que es lo más importante, sino que ustedes también sepan con qué es lo que estamos manejando. O sea, ¿cómo es nuestra Biblia y por qué está así? Ok, según Manucci, ya hemos hablado, el Antiguo Testamento se divide en varias partes significativas. A continuación, describo brevemente cada una de ellas, ¿sí? El Pentateuco. Los primeros 5 libros, versos Penta 5, libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, contienen relatos de la creación,
relatos, oigan que estoy hablando en plural. La semana pasada dijimos que había dos relatos para la cultura yavista y la cultura sacerdotal. Contiene el relato de la creación, historias de los patriarcas, la liberación de Israel de Egipto y las leyes dadas por Dios a Moisés. Libros históricos, estos incluyen libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Edras, Nehemías y Crónicas. Narra la historia de Israel desde la entrada de la tierra prometida hasta el exilio y el regreso. Eso, mira, el exilio y el regreso marca algo muy importante en Israel. Incluso los salmos. A ver, si alguno has leído, al ir íbamos llorando, llevando las gavillas, la semilla, al volver volvemos cantando, trayendo las gavillas. Es un cántico que se hace en el tiempo del regreso a la deportación, donde el pueblo de Israel vuelve a su tierra amada y vuelve a reconstruirla. Con Ciro, el grande que es el que permite esto. Libros sapienciales. Contiene obras como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esto va entre otros libros. Explora también temas como la sabiduría, la educación, la justicia y la vida cotidiana. Los profetas. Este es algo muy importante. Pues estos se dividen en profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y profetas menores, como Oseas, Amós y Miqueas. Transmiten mensaje de Dios al pueblo, a menudo llamándolos al arrepentimiento y a la fidelidad. Y hemos terminado, ¿eh? Trata de ser corto. Son conceptos importantes que debemos tener en nuestra vida. ¿Qué pasa con esto? Estos libros no solamente están ahí por estar, son un llamado al pueblo de Israel. Muchas veces caeremos, como vamos a ver que pasa mucho, mucho en el Antiguo Testamento. Caemos, pero Dios está ahí para levantarnos. A ver, el que pueda, en un momento, si quiere pausa, lea cualquier principio de un juez. Mira, si me gusta el juez Mehud, me gusta el Sansón, pues va a ver que al principio dice, el pueblo de Dios pecó, se alejó del Señor, este fue entregado a los filisteos, en el caso de Sansón. Luego se arrepiente, busca al Señor y el Señor escucha. El Señor siempre está. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos los otros que no dejamos que esta rueda de salvación entre a nuestra vida, entre a nuestro corazón. Por eso es que tiene que ser esa rueda de salvación la que esté en nuestro corazón. ¿Sí? Este documento se le entregará en su momento a ustedes. Pensemos que nuestro corazón sea el que sea el más llevado. Hagamos una oración de cierre, escuchar sus preguntas, cualquier tema, cualquier cosa, puede comunicarse conmigo. Yo estoy aquí para ustedes. O sea, y si Kennedy Quintero, que es probable que no se sepa, porque pues, se sabe todas las respuestas del mundo, pues yo me encargaré, me investigaré y se las entregaré a la brevedad posible. Entonces, les invito a eso, entréguese a ese tema, busque, haga sus preguntas. Mira, Kennedy, esto me parece muy bien lo que estás haciendo en pedagogía, aquello, pero ¿por qué es tan importante la rueda? ¿Por qué el punto central tiene que ser la historia de salvación y no puede ser los relatos bíblicos? No puede ser el Biblia histórica con texto extra bíblico. ¿Por qué? Yo lo explicaré, mira, por esto, aquello. Mi idea es que usted se interese. Esto solamente es una boca. Yo esta semana lo que trataré es hacerle una introducción a esto, una introducción a la Biblia. Entonces, hagan esto, concéntrense, mediten y por aquí estoy. ¿Qué otra cosa quería hablar con ustedes? Hagan esta tarea, tienen esa tarea pendiente, los que no han hecho lo del personaje bíblico. Y para la semana que viene, vamos a continuar. Además de esta tarea, vamos a hacer otra, ¿sí les parece? Esto quiero que lean. La semana que viene toca
por la mesa, sí. Van a ver y quiero que hagan una reflexión de en qué es importante, esto es personal, esto no lo van a leer en público ni nada, en qué es importante esta Sagrada Escritura para su vida. Voy a adelantar un poquito para aquellos que no van a ver la semana que viene esta historia. Había una vez un hombre que le dijo a su maestro, maestro, era un hombre desierto, maestro, yo leo la Sagrada Escritura, la trato de comprender, pero no entra, no logro comprenderla, no logro poder escudriñarla como yo quisiera. El maestro le dice, ¿ves esa cesta de mimbre que está allá? Es una cesta todo sucia, llena de tierra. Sí, maestro, ve al río y tráela con agua. El hombre va hasta el río, mete la cesta en el río y trata de sacar agua. Pero como es una cesta, tiene agujeros, el agua chorrea y se escapa. Y va donde el maestro está vacía y hace así unas 4 o 5 veces. Molesto el hombre llega y dice, maestro, no, el agua es tanta que no cabe en la cesta de mimbre, tiene agujeros, es imperfecta. Dice, pero ve la cesta, detállala. ¿Cuál es la diferencia de la cesta que la agarraste en un principio y cuál es la diferencia ahora? Maestro, la cesta está más limpia. La cesta no tiene suciedad. Así tiene que ser la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nunca las alcanzarás a comprender por completo, pero limpiará tu alma, limpiará tu corazón y calará dentro de esta fibra, poniéndola húmeda, rellenando tu corazón con esto. Así tiene que ser nuestra historia de la salvación. Nuestra historia de salvación tiene que ser esa cesta que nos acompañe, donde cada momento, en cada clase, la meteremos en agua, ¿sí? Y poco a poco sacaremos esta suciedad de nuestro corazón. Estas cosas no se dejan. Por eso les digo, no van a poder comprenderla por completo. Yo no la comprendo. El Papa Francisco, me atrevo a decir, ojalá no raye yo en herejía. No creo. Para ser hereje hay que ser inteligente. Sí, ya, si quieren preguntaré, hablaremos en otro momento. Papa Francisco no comprende por completo la Sagrada Escritura, porque es revelación divina. La semana que viene vemos que la revelación es económica. El problema es que es económica, es poco a poco, es procesual, es un proceso. Y el Señor a nosotros nos da una capacidad para poder comprender un poco, pero no la comprendemos en su totalidad. Por eso la hemos estudiado, tratamos de comprender aunque no lleguemos por completo. Fíjate que otro relato, este sí es más corto, este es de San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Había una vez San Agustín que quería comprender el misterio de la Santísima Trinidad y le decía, Señor, dame la capacidad de comprenderlo. Había en esa pelea el momento de la Santísima Trinidad, ya había pasado el concilio de Constantinopla, pero de igual forma era un poquito difícil. Entonces, San Agustín empieza a caminar por la playa y ve a un niño que lleva en una cucharilla agua desde la orilla del mar hasta un huequito que hay en la arena. Y le pregunta, niño, ¿qué haces? No, estoy vaciando el agua del mar, es muy pequeño. Dice, niño, ¿no ves que eso es pequeño y no va a alcanzar a acabar todo el agua del mar? Dice, entonces, ¿cómo tú quieres que el misterio de la Santísima Trinidad entre en tu pequeña cabeza? Bueno, somos humanos. Pero el Señor quiere humedecer esa tierra, de ese agujero, quiere humedecer las fibras de ese mimbre, de esa cesta y nuestro corazón. Un momento, ya voy terminando la clase. Quiero que hagan un momento de reflexión, ¿sí? En silencio, con paciencia. Mediten. Mediten esto, hagan una oración de cierre, invoquen al Espíritu Santo, que sepan invocar al Espíritu Santo, o sea, hagan su oración de silencio, mediten. Si pueden, reflexionen con la Sagrada Escritura. Reflexionen. Les invito a reflexionar la lectura de Jesús, un muy eterno sacerdote. Nosotros la leímos el jueves aquí. Reflexionen en este día. Muchas gracias por su atención y si Dios quiere nos veremos pronto.